Señor Lambán, usted sabe que el origen de los problemas de Aragón no es Putin y tampoco es la invasión de Ucrania. Las consecuencias de la actitud de Putin y la invasión de Ucrania lo que han hecho ha sido incorporarse a una situación de fracaso y de nula gestión que ya sufría nuestra comunidad autónoma. Putin es un problema para quienes creemos en la democracia y para quienes creemos en la libertad. Pero Putin no puede ser, señor Lambán, ni para usted ni para el señor Sánchez, la excusa para tapar una nula gestión y una gestión ineficaz por parte de sus gobiernos. Si usted quiere hacer propaganda, cumpla con ella, pero los anuncios que acaban en incumplimientos son un fracaso para su Gobierno y es frustración para los aragoneses. Y su Gobierno no puede permitirse ya más fracasos, ya hemos tenido bastantes con ellos, ya veremos en qué acaban los Juegos Olímpicos. El más reciente ha sido esa fábrica de baterías. Ustedes no se pueden permitir más fracasos, ni los aragoneses pueden soportar ya más frustración. Las familias aragonesas llevan empobreciéndose meses. Las empresas aragonesas llevan cerrando meses, los trabajadores llevan perdiendo su empleo meses y ustedes desde hace 7 años siguen subiendo los impuestos con la excusa de mejorar unos servicios públicos que ahora no saben gestionar. Y creo que en eso mismo, en lo que se nota para los aragoneses, de no poder llenar la cesta de la compra, de tener dificultades para llenar el depósito de gasolina, de tener dificultades para pagar la factura de la luz, de la electricidad, también tarde o temprano se lo van a encontrar los ucranianos. Porque yo le dije que los ucranianos no venían aquí buscando un techo para una semana, un plato de sopa y una manta. Vienen para buscar una esperanza de futuro. Y eso no se lo puede ofrecer. Usted no puede echarle la culpa a una guerra que ha empezado hace un mes de algo que se lleva pasando en Aragón desde hace 7 años. Diga la verdad a los aragoneses y dígasela a los ucranianos que quieren serlo.